Tema número 4. Tengo el Espíritu Santo porque Jesús es el Señor, o es mi Señor. Tengo el Espíritu Santo. Así que cuando hacemos de Jesús el Señor realmente, Él nos da su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 14:6, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea que el primer consolador es Jesucristo y el segundo consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, oiga, es para la iglesia, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, es decir, la iglesia, porque mora, vive, habita con vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Así que viene el gran regalo del Espíritu Santo. Voy a hablar primero del tema del bautismo para entender bien el tema del Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces del bautismo y vamos a ver el concepto. Hay varios bautismos. Dice el libro de Hebreos 6:2 de la doctrina de bautismos, palabra que aparece en plural, no en singular. Es decir, hay varios bautismos. Hay una doctrina de varios bautismos que debemos entender. Hoy no vamos a estudiar todos los bautismos, pero sí vamos a estar estudiando los relacionados con el Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo? La palabra bautismo viene de la palabra baptisma en el griego y consiste en el proceso de inmersión y sumersión. Inmersión y sumersión, estar completamente metido en. Básicamente eso es bautismo. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un agua y alguien sumerge una tajada de limón o un pedazo de limón completamente en el agua. Eso es bautismo, meter algo completamente dentro de otra cosa o de algo o de alguien. 4 conceptos básicos para poder nosotros estudiar qué es bautismo o reconocer cuando estamos estudiando en la Biblia qué tipo de bautismo estamos viendo. Primer concepto, ¿quién bautiza? Aquí vemos un ejemplo con el bautismo en agua, ¿sí? ¿Quién bautiza? ¿Cierto? En ese caso, un ministro. ¿A quién bautiza? Alguien que se arrepintió, ¿cierto? ¿En qué o quién bautiza? En este caso, en agua, pero también puede ser en una persona que ya lo vamos a explicar ahorita. Por eso habla de quién. ¿Y para qué bautiza? En este caso, arrepentimiento público, cuando el bautismo en agua, ¿cierto? Muestro arrepentimiento público y confesó delante de todos que he decidido seguir a Jesús, simbólicamente mostrando lo que ha pasado dentro de mi ser. ¿Ok? Entonces recuerde esas 4 preguntas, que al responderla entendemos bien el tema del bautismo. El bautismo por el Espíritu Santo. Recuerde la palabra porque es lo que vamos a explicar. Bautismo por el Espíritu Santo y luego vamos a ver bautismo en el Espíritu Santo. Viendo ahora mismo el bautismo por el Espíritu Santo, dice el texto en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Vamos a entender el concepto. Entonces, primer concepto, ¿quién bautiza? Segundo concepto, ¿en qué bautiza y a quién bautiza? El texto nos va respondiendo esto. Primero, entonces dice, porque por un solo Espíritu. Entonces, ¿quién es el que bautiza acá? El Espíritu Santo. Por eso es por el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la acción de bautizar. ¿A quién? A todos los que se han arrepentido. ¿En qué los bautiza? En un cuerpo, es decir, en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí se responden las 3 primeras. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo. ¿A quién bautiza? A todos los arrepentidos. ¿En qué bautiza? En el cuerpo de Cristo. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Y ahí viene la 4ª respuesta. ¿Para qué bautiza? Para salvación. Así que aquí somos incorporados al cuerpo de Cristo para nacer de nuevo, para salvación. Básicamente esto es el bautismo por el Espíritu Santo. Nos incorpora a la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Wow, cuando hemos sido incorporados por el Espíritu al cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También dice Colosenses
1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Repito, Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual somos incorporados por medio del bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo también nos hace nacer de nuevo. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que el espíritu es el que nos hace nacer de nuevo. El bautismo por el Espíritu Santo opera en el ser, en el fruto del espíritu. La persona que nace de nuevo empieza también a dar fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos muestra más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos visto básicamente lo que es el bautismo por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerda, acabamos de ver por el Espíritu Santo y ahora vamos a ver en el Espíritu Santo y vamos a notar la diferencia. Bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Analizamos de nuevo las 4 preguntas. ¿Quién bautiza? ¿A quién bautiza? ¿En qué bautiza? ¿Y para qué bautiza? Y aquí vamos a ver y hacer un análisis. Aquí Cristo, él, o sea, Cristo, incorpora, dice, os bautizará, es decir, al creyente os bautizará o a la persona os bautizará en el Espíritu Santo. Aquí es al contrario, Cristo sumerge a la persona en la presencia del Espíritu o en el Espíritu Santo. Aquí está simbolizado por una paloma, pero recuerde que es solo un símbolo para que entendamos nosotros. Así que el que bautiza acá es Jesús, bautiza a la persona y es bautizado en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Importante esto. Entonces es al contrario. Lucas 24:49, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este bautismo es para poder y también es para santificación. Lucas nos enseña en su teología del Espíritu Santo o en su neumateología lucana que el Espíritu Santo nos da poder. Y Pablo nos enseña en su teología del Espíritu Santo o en su neumateología paulina que el Espíritu Santo es para santificación. Opera en el hacer los dones del Espíritu. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, opera los dones del Espíritu. Primero los Corintios 12, del 8 al 10, muestra los dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Una persona que es bautizada en el Espíritu Santo puede recibir uno o más de estos dones por el poder que Dios le entrega. ¿Ok? No garantizan salvación. Esos dones no garantizan salvación al que los tiene. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Don ahí. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Oh, otro don. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El texto no está diciendo que toda persona que tenga los dones será alguien que Dios no conoce. Está diciendo que alguien que tiene los dones y sigue haciendo maldad, Dios no lo conoce, porque al final del texto dice hacedores de maldad. Esas personas Él no los conoció, es decir, gente que no se arrepintió de su maldad, hacedores de maldad. Al decir hacedores, significa que siguieron practicando el pecado, no nacieron de nuevo realmente. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Entonces las personas que tienen algún don, manifiestan algún don espiritual, no significa que son salvas. Para ser salvas tienen que nacer de nuevo y ser incorporadas al cuerpo de Cristo. Conclusiones de este hermoso tema. El bautismo por el Espíritu Santo
Él es quien bautiza, o sea, el Espíritu Santo hace la acción de bautizar. En el bautismo, en el Espíritu Santo, Él es en quien se bautiza, o sea, Jesús sumerge en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibe a la persona en el bautismo, pero el que la sumerge es Jesucristo. El nuevo nacimiento es evidencia por el fruto, se evidencia, perdón, por el fruto del Espíritu Santo. Y los dones muestran el poder, pero no garantizan salvación. Muy bien, aquí vemos entonces el resumen.